Vamos a crear una serie de usuarios y unas tablas para el usuario creado utilizando Oracle SQL Developer, que es el entorno de desarrollo integrado gratuito proporcionado por Oracle. Bueno, con el programa abierto, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos al servidor de la base de datos que queremos utilizar. Para ello nos vamos al icono de conexiones y creamos una nueva conexión. Vamos a llamarla, en este caso, System XPDB1. Nos vamos a conectar con el usuario System, que es un usuario administrador. Introducimos la contraseña. Y aquí vemos los datos de conexión, el nombre del host, que sería localhost, porque nos vamos a conectar desde la misma máquina en la que tenemos instalado el servidor, el puerto por defecto 1521, el SID sería la base de datos XE, pero nosotros nos vamos a conectar poniendo el nombre del servicio XEPDB1, que indica que es la plugable database, o sea, la base de datos conectable XEPDB1, que se instala cuando hacemos la instalación, en este caso, de Oracle Express Edition. En lugar de conectarnos a XE, que sería conectarnos a la base de datos contenedor raíz de la base de datos. La base de datos contenedor raíz no es conveniente crear usuarios para que puedan crear allí sus tablas, sino que es mejor dejarlo pues para que el usuario SIS, el usuario System, pues se realicen actividades de administración de la base de datos. Bueno, pues una vez introducidos los datos, le damos a probar la conexión. Si todo ha ido bien, nos indica el estado correcto, guardamos la conexión, podemos guardar la contraseña si queremos para no volver a introducirla, y le damos a conectar. Y aquí vemos que nos hemos conectado, en este caso con el usuario System, a la base de datos conectable XEPDB1. Vamos a crear un usuario, le damos al botón derecho en esta opción, le damos a crear usuario, y vamos a crear un usuario llamado usuario. Introducimos una contraseña, confirmamos contraseña, el espacio de tablas por defecto sería users y el espacio de tabla temporal temp. Vamos a otorgarle dos roles, el rol de connect para que pueda crear sesión y el rol, en este caso resource, para que pueda crear objetos como tablas, vistas, etcétera. Vamos a asignarle una cuota dentro del espacio de tabla user ilimitada, y si queremos ver las sentencias SQL que generaría en el usuario, pues las tendríamos aquí. Esto es interesante porque nos permite pues ver las sentencias SQL de creación, de modificación, de asignación de roles, permisos, etcétera. En este caso, pues hemos creado el usuario llamado usuario con esta contraseña en estos espacios de tabla. Se ha modificado dándole una cuota ilimitada en el espacio de tabla users, y se le han asignado estos dos roles de connect y de resource. Le damos a aplicar, el comando se ha procesado correctamente, lo cual indicará que se ha creado, en este caso, el usuario como lo tenemos aquí. Siguiente paso es conectarnos con el usuario que acabamos de crear. Volvemos a crear una conexión, le damos un nombre, en este caso le vamos a indicar el nombre usuario XPDB1, nombre del usuario, contraseña y los datos de conexión, nombre del host, localhost, porque también nos vamos a conectar desde la máquina donde está el servidor, puerto por defecto, y en este caso nos vamos a conectar a la base de datos conectable XPDB1. Probamos la conexión, estado correcto, igual que antes, guardamos la contraseña si queremos y le damos a conectar. Y aquí tenemos, en este caso, la conexión al usuario XPDB1, es decir, el usuario a la base de datos conectable XPDB1. Lo primero que vemos es que tenemos lo que se llama una hoja de trabajo que nos sirve para introducir sentencias SQL. Por ejemplo, si yo introduzco la sentencia para ver las tablas del usuario, pues introduciría select table name from user tables. Para ejecutar la sentencia donde está el cursor, le daría a este icono, ejecutaría la sentencia SQL. Vemos que toda la fila recuperada 0, es decir, no devuelve ninguna fila. ¿Por qué? Pues porque el usuario, en este caso llamado usuario, en la base de datos XPDB1, pues todavía no tiene ninguna tabla creada.
Si yo introduzco varias sentencias SQL a modo de script, pues le daría este icono de aquí. ¿Para qué? Para ejecutar el script, y en este caso vemos que la salida del script, pues lo mismo, no se ha seleccionado ninguna fila. Bueno, a continuación vamos a crear un par de tablas para el usuario creado en la base de datos conectable XPDB1 utilizando el entorno gráfico. Para ello nos vamos aquí a la opción de tabla, botón derecho, nueva tabla, y nos aparece una ventana donde podemos crear tablas, restricciones, etcétera, etcétera. Bueno, vemos que lo vamos a crear en el esquema usuario, es decir, el usuario va a ser el propietario de las tablas que vamos a crear. Vamos a crear una tabla, por ejemplo, para departamentos, la llamamos departamentos, y aquí tenemos la sección donde podemos crear las columnas de la tabla. Vemos que tenemos una serie de columnas para rellenar, en este caso el nombre de la columna, tipo de dato, tamaño del tipo de dato, si quiero indicar que el campo es no nulo, puedo darle un valor por defecto, etcétera. Bueno, vamos a crear un primer campo para el departamento que lo vamos a llamar código del departamento. El tipo de dato varchar 2, aquí tenemos todos los tipos de datos disponibles en Oracle. El tipo de dato lo vamos a dar de tipo varchar 2, es decir, texto de tamaño 10, le vamos a indicar que es no nulo, y vamos a indicarle que es la clave primaria marcando la columna de primary key. Vamos a crear una segunda columna, un segundo campo, en este caso lo vamos a llamar nombre, para el nombre del departamento, de tipo varchar 2, tamaño 30, y también que no admita nulos. Y un tercer campo, en este caso fecha de creación del departamento, el tipo de dato date, de tipo fecha, y sí que vamos a permitir que admita nulos. Vamos a ver las restricciones que tenemos en la tabla, marcando la opción de restricciones. Vemos que de momento tenemos restricción de clave primaria, porque hemos creado la clave primaria. El nombre de la restricción se llama, en este caso, departamentos PK, lo podemos cambiar, pero bueno, lo dejamos así. Y aquí me indica que es el campo código, en este caso el que es la clave primaria. Vamos a crear, por ejemplo, una restricción de valor único, en este caso la llama departamento SUK1, para el nombre del departamento. Es decir, el nombre del departamento no vamos a permitir que se repita en nuestra tabla. Agregamos el campo nombre, que va a estar asociado con la restricción de valor único, y ya le damos a aceptar, y vemos que nos ha creado la tabla de departamentos con los tres campos, código, nombre y fecha de creación. Si yo ahora le doy a departamentos, vemos que se nos crea una pestaña, en este caso para el departamento, pues con una serie de opciones. La opción de columna, si yo quiero darle a editar, me vuelve otra vez a la ventana anterior, si quiero modificar algún campo, añadir o las restricciones, etcétera. Vemos aquí la pestaña datos, para introducción de datos, y por ejemplo la pestaña SQL, que lo que me hace es que me genera el DDL, o sea, las instrucciones en este caso, de creación de tabla. Esto es interesante porque puedo ver pues, las instrucciones SQL, en este caso de creación de tabla. Vemos que es create table en el esquema usuario, la tabla de departamentos, con estos campos, la restricción constraint de primary key, el espacio de tabla user, que es donde se va a crear, la restricción que hemos creado única para el nombre del departamento, etcétera. Bueno, vamos a introducir un par de datos. Nos vamos a la pestaña datos. Para mayor comodidad hacemos más anchas las columnas y le damos al icono de insertar fila. Bueno, pues vamos a introducir en este caso un primer código de departamento de 11, nombre de departamento, por ejemplo, ventas, y fecha de creación, pues por ejemplo 01 05 2000. Confirmamos los cambios, los datos introducidos, y si todo ha ido bien, pues aquí vemos la sentencia SQL de introducción de datos, insert into esquema usuario, tabla de departamento, en los tres campos donde hemos introducido datos, código, nombre y fecha de creación, y aquí los valores, el de 11 ventas y la fecha transformada. Bueno, si queremos introducir otra fila, le volvemos a dar al valor, al icono, y si yo introduzco, por ejemplo, el mismo código de departamento, cuando yo confirmo los datos introducidos, vemos que al repetir el código de departamento nos ha producido un error por incumplimiento, en este caso, de la restricción de valor único en la clave primaria. Por lo tanto, pues tengo que, en este caso, modificar
el código, y con estos valores se introducen ya correctamente. Si yo quisiera, por ejemplo, modificar uno de los datos introducidos, por ejemplo aquí, introducir, repetir el nombre del departamento, al confirmar los cambios vemos que se vuelve a producir un error porque la restricción, en este caso única, del nombre del departamento pues no se cumple. Por lo tanto, hasta que no lo vuelva a modificar, pues no me da, en este caso, los datos como válidos. Si yo introduzco algún dato que no está dentro, en este caso, de los valores permitidos por el tipo de dato, por ejemplo, si yo introduzco una fecha 33 del 12 del 2001, pues vemos que tampoco me permite introducirla. O si, por ejemplo, dejo, en este caso, el nombre del departamento como nulo, como lo hemos definido como no nulo, en el momento que le damos a guardar los cambios, pues vemos que también se ha producido un error al guardar, en este caso porque no se puede actualizar el campo nombre a un valor null. Otro icono interesante es el icono de deshacer los cambios, que es este que tenemos aquí. Esto lo que hace es un rollback, que es una operación de deshacer cambios. Si yo le doy al icono, vemos que nos vuelve los datos a como lo teníamos. Bueno, vamos a crear una segunda tabla, en este caso llamada empleados, que va a tener el campo ID, que lo vamos a definir de tipo number, en este caso sin tamaño, no nulo, va a ser la clave primaria, y lo vamos a definir como una columna de identidad, que va a ser una columna autoincrementada. En este caso la vamos a definir como generado como identidad. Aquí tenemos las opciones always, by default o by default on null. Always significa que el campo ID va a ser completado por la aplicación, es decir, cada vez que insertemos una nueva fila, pues la aplicación va a ir añadiendo un nuevo valor correlativo a ID. Si yo quiero permitir que el usuario también pueda introducir datos, tendría que definirlo como by default. Y en este caso, si el usuario introduce un dato, se aceptará, siempre y cuando no esté repetido. Y si el usuario no introduce datos, será la aplicación lo que lo vaya introduciendo. Bueno, vamos a definirlo en principio como always. Aquí en empezar por, si no pongo nada, pues por defecto empezaría por el valor 1, y en aumentar, pues iría incrementándolo de 1 en 1. Bueno, pues ya lo tenemos definido. Vamos a crear otros campos, en este caso, por ejemplo, el nombre del empleado de tipo varchar2, tamaño 30, no nulo, apellido 1, también de tipo varchar, 30 tampoco no permite nulo, apellido 2, también de tipo varchar2, tamaño 30, en este caso sí que vamos a dejar que se pueda dejar vacío, que admita nulos. Vamos a añadir un campo para el sueldo del empleado de tipo number, y aquí en tipo de dato vemos que podemos indicarle la precisión, en este caso el tamaño de dígitos que va a tener el sueldo, como máximo va a ser 10, de esos 10 vamos a 2 que sean para decimales. Y por último vamos a añadir el campo código departamento de tipo varchar2, el tamaño tiene que coincidir con el campo de código de la tabla de departamento, porque va a ser la clave ajena de empleado relacionada con la tabla de departamento. En este caso vamos a indicar que sea no nulo, y vamos a añadir una restricción de clave ajena. El programa me da el nombre empleados fk1, lo dejamos. Aquí en este caso el esquema usuario, la tabla de referencia, que va a ser la tabla de departamentos, y la restricción en este caso de clave primaria, que va a ser el código del departamento. Vamos a asociar el campo de la tabla empleado, que en este caso va a ser código de departamento, donde va a hacer referencia al campo código de la tabla departamento. Aquí al suprimir tengo una serie de opciones. El valor por defecto sería ninguna opción, significa que si yo elimino un departamento
donde tenemos empleados relacionados, pues no me dejaría eliminar el departamento hasta que no cambie el valor del código de departamento de los empleados, para que no tenga, en este caso, ningún empleado ese departamento. Si yo marco en cascada, significa que cuando yo elimino un departamento, eliminará todos los empleados de ese departamento, y si defino como nulo, cuando yo elimino un departamento, el campo código de departamento de los empleados los pondrá nulo. Esto me dará un error porque hemos definido el campo código de departamento como no admita nulos. Bueno, en este caso, por la naturaleza de las dos tablas, lo mejor es dejar valor por defecto. Es decir, cuando yo elimine un departamento, que no me deja eliminarlo si existe algún empleado relacionado. Bueno, le damos a aceptar y ya me ha creado la tabla empleados. Aquí ahora en la pestaña departamento le vamos a dar al icono de fijar la pestaña, porque ahora yo cuando abra la tabla empleados, pues me interesa tener pues aquí todas las pestañas abiertas, pues para poder ir cambiando de forma rápida. Bueno, para empleados aquí vemos en este caso los campos creados. Vamos a la pestaña de datos y vamos a crear, pues en este caso, un empleado. Vamos a hacer un poco más amplio, más ancho el espacio de las columnas y vamos introduciendo datos, por ejemplo el nombre, apellido 1, apellido 2, el sueldo, y en este caso el código de departamento, para que cumpla la referencia de integridad, la restricción de integridad referencial, pues tiene que ser un departamento que exista, que son el de 11 y el de 22. Es decir, si yo introduzco, por ejemplo, el de 55, confirmo cambios, pues me da un error, en este caso de restricción de integridad que no se cumple. Por lo tanto, hasta que yo no ponga en este caso un código de departamento que exista, pues no me va a dejar confirmar los datos. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo en empleados, es crear una restricción de comprobación. Nos vamos a restricciones, le damos a nueva comprobación de restricción, en este caso la llama empleado CHK1, y vamos a crear una restricción para que el sueldo sea positivo. Es decir, la condición de control va a ser que el campo sueldo sea mayor o igual que 0. Si introducimos un sueldo negativo, pues no se cumplirá la restricción que acabamos de poner y no lo permitirá. Vamos a comprobarlo. Vamos a introducir otro empleado. En este caso, por ejemplo, introducimos el nombre, Manuel Smith, y por ejemplo, si ponemos un sueldo negativo, vamos a introducir, en este caso, el departamento de 22. Cuando confirmamos, vemos que no se ha cumplido, nos da un error porque la restricción de control no se cumple. Por lo tanto, hasta que no introduzcamos el valor positivo, pues no lo va a permitir. Vale, pues ya hemos confirmado los datos. Por último, vamos a ver qué sucede cuando eliminamos un departamento que tiene empleados. Por ejemplo, el departamento de 22, en este caso de compras, que tiene el empleado Manuel Smith. Si yo lo elimino y confirmo los cambios, pues veremos que en este caso, al eliminarlo, me dice que no se ha cumplido la restricción de integridad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no me permite eliminarlo, a no ser que yo cambie, por ejemplo, el departamento, confirmo cambios, y ahora en este caso el departamento de 22 ya me permite eliminarlo porque no tiene ningún empleado asociado. Bueno, este es un pequeño ejemplo de uso de la herramienta SQL Developer para crear un usuario y para crear pues un par de tablas, como veis, e introducción de datos pues de forma, digamos, pues práctica y sencilla.